Bueno, esta tarde vamos a tener una mesa redonda que vamos a continuar con las aplicaciones de fabricación aditiva, pero para el sector de la salud. Y tenemos la suerte de contar con tres ponentes muy versados y muy duchos en este tema en concreto. Y a mi derecha, al fondo, tenemos a José Luis Cebrián Carretero, que es el jefe de la sección de cirugía oral y maxilofacial del Hospital Universitario de La Paz. En el centro tenemos a Koldo Artola, exactamente, de la empresa Domotec Ingeniería y Prototipado, que viene del País Vasco, para estar con nosotros esta tarde. Y por último, a mi derecha, ya le conocéis porque ha sido ponente esta mañana, a Juan Rodríguez, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC. Entonces vamos a empezar justamente por este último, por Juan Rodríguez, que nos va a hacer como una introducción, ¿no, Juan? Vamos, Sí. ya te cedo la palabra y ya... A ver, no sé si me oís con... Tengo que volver al sistema manual de esta mañana, a ver qué tal. Me voy a quedar sentado y así me moveré menos. Bueno, yo lo que quería primero es daros las gracias, ¿no?, por la invitación. Para mí es un placer estar aquí y además estar en compañía de dos de nuestros compañeros de trabajo y de fatigas. Y bueno, pues os quería poner un poco en contexto una de las pequeñas patas de las que vamos a hablar en esta mesa redonda, que tiene que ver con la fabricación aditiva dentro del sector o dentro del ámbito hospitalario, ¿no? No sé si puedo pasar desde aquí. Sí. Bueno, yo creo que ya hemos hablado suficiente esta mañana, ¿no?, de todas las ventajas que tiene la fabricación aditiva. También habéis visto que en septiembre fue del 2019, creo recordar, tuvimos la primera reunión de la plataforma temática de fabricación aditiva, donde bueno, pues se empezó a gestar, digamos, una historia que es la que os quiero contar a continuación. Y bueno, pues se creó, digamos, una iniciativa en la que distintos grupos del CSIC, con distintas competencias, distintos materiales, etcétera, pues nos unimos en torno a este tema en el que, digamos, ya empezábamos a trabajar cada uno de estos grupos. Y bueno, pues yo lo digo así, y en marzo llegó el COVID, y es que hacía muy poquito tiempo que habíamos empezado a trabajar en la plataforma. Y bueno, pues todo esto, en marzo, pues nos empezamos a movilizar, como tantas otras personas a nivel nacional, no solo de centros de investigación, sino empresas y gente desde sus casas, ¿no? Y empezamos a trabajar fabricando pantallas. Ahí tenéis algunos de los ejemplos de los hospitales con los que nosotros desde la plataforma pues tuvimos relación, una relación, la verdad, muy directa. Creo recordar que al final, pues con los medios de los que disponíamos, fabricamos más de 1.500 pantallas o así, que bueno, pues no somos centros de fabricación, somos centros de investigación con máquinas, digamos, que dan lo que dan. Y bueno, pues fue un reto, ¿no? El caso es que aquí, bueno, pues empezamos a ayudar en lo que pudimos. También participamos de manera activa en otras iniciativas, por ejemplo, en el desarrollo de adaptadores para las máscaras de buceo, en este caso para hacer que sirvieran como sistemas de protección individual. Esto probablemente también lo habréis visto en los medios de comunicación. También enviamos a Gregorio Marañón, al Hospital de Parapléjicos de Toledo, al Hospital Clínico San Carlos, un poco dando pues servicio de la mejor manera que pudimos en ese momento, ¿no? Hicimos también conectores para que sirvieran estas máscaras como sistemas de ventilación no invasiva. En concreto, en este caso, era una pieza que iba en la parte superior de la máscara, ¿no?, y que ayudaba a ventilar esa máscara. Y bueno, pues con un sistema también de filtros para que no saliera el virus.
Y bueno, pues de esta parte en la que fuimos meros fabricadores en la plataforma, es decir, nos pusimos un poco al servicio de lo que nos fueron necesitando, pues jugamos un papel un poco más, no quiero decir protagonista, porque realmente los protagonistas fueron los médicos del Hospital Infanta Leonor, pero bueno, les ayudamos de una manera un poco más, yo diría, profunda, desde conocedores de la tecnología y de los materiales. Y bueno, pues conseguimos hacer un desarrollo más sofisticado, que es un poco el que os enseño aquí, en el que la máscara de buceo tenía una adaptación en la parte frontal en vez de en la parte superior, lo que mejoraba la transferencia de oxígeno, y teníamos una válvula PIP en la parte superior, de tal manera que cuando la máscara llegaba a un cierto nivel de presión, pues la válvula se abría y se podía liberar. Bueno, esto se presentó en una convocatoria hackathon y bueno, pues tuvimos un premio participando en esta iniciativa. Y quizá, aparte de esta contribución, lo más interesante de todo esto es que conseguimos crear una red colaborativa de centros de investigación del CSIC, hospitales de la Comunidad de Madrid, como veis ahí, Infanta Leonor, Gregorio Marañón, en La Paz, hospitales de otras comunidades autónomas, como el Hospital de Parapléjicos, el Hospital de Biocruces, el Hospital de Valdecilla, y también empresas como Domotec. Todo esto se fraguó en todo este proceso. Y bueno, pues llegamos a la conclusión de que teníamos que ir un paso más allá, y era no ser solo desarrolladores desde la parte externa, sino verdaderamente ayudar a los hospitales a que ellos mismos fueran los protagonistas y pudieran fabricar lo que necesitaran bajo demanda dentro del propio hospital. Esto es lo que se conoce como fabricación in-house, y la idea pues es un poco lo que os comento, es el ayudar a que el propio hospital pueda equiparse tanto en tecnología, en conocimiento de uso de esa tecnología, en personal, y por supuesto ellos son los que verdaderamente conocen las necesidades y los usos que se les puede dar a esta tecnología. Y bueno, pues como ventajas, pues ya lo pongo un poco aquí. Los hospitales son los que conocen las necesidades que tienen, así que son verdaderamente actores en todo esto. También conocen la normativa. Muchas de las piezas que se enviaron en plena pandemia a los hospitales se quedaron a las puertas porque estaban mal fabricadas, no cumplían con los requisitos y al final eran desechadas. Bueno, pues qué bien si pudiéramos tener esa información antes de empezar a fabricar, ¿no? Saber cómo hay que hacerlo para que eso sirva. Y luego el poder fabricar bajo demanda y adaptar lo que se fabrica a pacientes en particular, ¿no? Esto es, yo creo que también una de las ventajas clave. Sin embargo, pues cuando empezamos a interactuar, vimos que en el propio hospital pues hay una serie de dificultades a las que nos enfrentábamos, ¿no? El poder implementar un servicio de impresión 3D. Muchos de los que quieren implementar ese servicio dentro de los hospitales, como es el caso de José Luis, son médicos ultra cargados de trabajo y con poco tiempo realmente para poder dedicar a esto. Bueno. Y luego, además, yo creo que había una distancia entre las necesidades que ellos identificaban y el saber cómo podían hacer para cubrir esas necesidades, es decir, qué tecnologías podían emplear y qué tipos de materiales podían emplear. De tal manera que, pues desde la plataforma de fabricación aditiva y con este consorcio, con estos contactos de hospitales y empresas, pues venimos trabajando desde ese inicio, yo diría con dos grandes objetivos. El primero es el compartir y difundir, y estuvimos, ya está cada vez menos activa, pero bueno, en aquel momento pues creamos una página web donde se compartió toda la información necesaria para fabricar cada una de las piezas que se iban entregando a los hospitales.
¿vale? Y el segundo gran objetivo era ver cómo podíamos nosotros ayudar a los hospitales a que implementaran la tecnología. Y os voy a enseñar el caso de un proyecto que fue financiado en una primera ronda, que hemos conseguido una segunda financiación y que es un proyecto que está activo, en el que lo que estamos haciendo o que hemos propuesto es fabricar hisopos mediante tecnología estereolitografía para, bueno, pues intentar que en periodos de carencia los hospitales que hacen estas pruebas PCR puedan autoabastecerse. En cuanto a la página web, pues ahí lo tenéis, podéis echar un vistazo. Básicamente lo que incluimos son los ficheros de impresión 3D, la información sobre los materiales que se han utilizado, qué equipos se necesitan, qué pruebas se han realizado. Es decir, teníamos feedback de todos los hospitales valorando, digamos, cada una de esas piezas que se entregó, y también ofrecíamos y ofrecemos apoyo a todos aquellos que quieran fabricar, bueno, pues a ponerse en contacto con nosotros y bueno, pues hablarnos de las dificultades que encontraban para tratar de darles solución. Estos son ejemplos de lo que podéis encontrar en la página web, pues por ejemplo en este caso cómo se fabricaba el conector, cómo lo llamábamos, qué hospitales lo validaron y bueno, pues todo lo relativo a su fabricación. ¿Vale? Y en cuanto al proyecto que tenemos activo, no me quiero extender demasiado, pero bueno, es un proyecto que ha cogido el hisopo como punto de partida. ¿Por qué el hisopo? Pues porque es una pieza que realmente uno puede fabricar mucho en una plataforma de fabricación. De hecho, creo que fabricamos en una sola tirada más de 300 hisopos, en alrededor de unos 8 horas, 7-8 horas diría yo. Y dentro de lo que es la fabricación aditiva, pues nos permitía fabricar con bastante rapidez. Es una pieza pequeña que requería bastante precisión, pero que podíamos fabricar con bastante rapidez. Y con este hisopo estamos ahora mismo, digamos, pues validando los procesos de fabricación, tratando de ver cómo se fabrica en cada uno de los hospitales, haciendo test de lo que se fabrica dentro del hospital para ver si todos fabricamos de la misma manera y el comportamiento de la pieza es igual en todos y cada uno de los centros. Estamos intentando aprobar la fabricación del dispositivo a través de la Agencia del Medicamento, y tenemos una segunda fase en la que vamos a intentar optimizar, digamos, la forma de este hisopo, tratando un poco de optimizar. Es una de las cosas interesantes de la fabricación aditiva, es la capacidad de cambiar el diseño bajo demanda, ¿no? Pues el poder cambiar la zona extractora del hisopo y optimizar así la capacidad de extracción de estos hisopos. El proyecto como os digo, estaba muy pensado para fabricación de hisopos, pero ya tenemos en mente también, estamos justamente entre los tres tratando de poner en ruta la fabricación aditiva para fabricación de medicamentos a demanda. Esto quizás no lo pueden contar mejor ellos, pero bueno, hay una necesidad, hay pacientes, entre ellos, por ejemplo, niños, que tienen tratamientos contra el cáncer que son o que se llevan a cabo durante un procesos muy largos, que llevan mucho tiempo. Los niños van creciendo, las dosis tienen que ir cambiando a lo largo del tiempo, y la fabricación aditiva pues es una herramienta muy interesante para ir modificando poco a poco el tratamiento del niño a demanda en función del peso que va cogiendo, y además permite esta tecnología pues fabricar pastillas, que es lo que se llaman o se viene conociendo con el nombre de polypills, es decir, que en una única pastilla tengamos más de un principio activo, con lo cual pues podemos hacer gominolas que tengan más de un principio activo, con lo cual el paciente solo que tiene que tomar una única dosis para el tratamiento del día. Es decir,
Bueno, pues hay muchas cosas que yo pienso que se pueden hacer en este entorno y bueno, pues esto es un ejemplo, digamos, de las cosas que se van moviendo en este sentido. Y ya para terminar, pues deciros que el trabajo en equipo es necesario y aquí creo que es un ejemplo claro de esto, ¿no? Desde desarrolladores de materiales, como podemos ser nosotros, digamos, en institutos de investigación más básica, empresas que desarrollan la maquinaria para poder fabricar estas piezas y luego, por supuesto, médicos, cirujanos, especialistas dentro del entorno hospitalario. Pues muchas gracias, Juan, por tu intervención. Ahora pues le quería yo preguntar a Koldo cuál es la experiencia que tenéis desde Domotech con la aplicación de fabricación aditiva para el sector de la salud. Si nos puedes contar un poco tu experiencia. Sí, ahora os voy a contar un poco la experiencia. Tenías una presentación, ¿verdad? Era la de impresión 3D, casos de éxito en medicina. Eso es. Y luego tengo... A ver. Sí, igual algo un poquito más pequeño. Más. Esto con el navegador. No es el lector de PDF. Igual, el botón derecho abrir con... Eso es, la voy a acordar así. Ese, ¿no? Primero sí. Para hacer la visión. Ahí, ¿no? Igual esto lo puedes para la pantalla completa. Eso es, sí. Vale. Ya la tienes. Genial. Y luego tengo dos vídeos que Vale. intentaré poner. Vale, si no, pues me dices y te los pego. Vale, dile que no hay. Ya está. Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Koldo Artola, vengo de la empresa Domotech. Entonces, en esta ponencia os voy a explicar un poco en qué está aportando la fabricación aditiva en el mundo de la salud, ¿vale? Hoy ya lo hemos visto a la mañana, pero os quiero recordar que la fabricación aditiva destaca en hacer piezas personalizadas, donde la geometría es gratis. Puedo hacer una pieza con una geometría y otra pieza con otra geometría totalmente diferente y las dos me pueden costar lo mismo, ¿vale? Y en el mundo de la salud ya sabéis que cada persona tenemos una geometría diferente, o sea que nos viene al caso. Vale. Nosotros trabajamos con impresoras 3D, yo creé la empresa en el año 2015 y lo que hacemos es ofrecer con las impresoras 3D que tenemos servicio de impresión 3D para clientes y luego, como son impresoras que conocemos muy bien, pues las vendemos también. Una impresora tenemos que entender que es una herramienta de trabajo más, ¿vale? Como un martillo, ¿vale? Pues la impresora, al ser una herramienta, la clave está en el fichero digital, esa es la clave. Hoy a la mañana Carlos nos ha explicado cómo hay tres formas de obtener el fichero digital. Uno es, lo diseño yo a través de una herramienta de CAD, la otra es lo escaneo con un escáner, ¿vale? Y la tercera es lo compro o me lo descargo de internet. Entonces, con la misma impresora, con la misma herramienta, dependiendo del fichero digital, pues puedo fabricar desde piezas industriales, anillos de joyería o dientes, ¿vale? Pero también, en este caso, pues puedo hacer cosas para medicina. Ahora vamos a ver un poco diferentes aplicaciones médicas con las que hemos tenido la suerte de poder trabajar y aportar. Bueno, vamos a empezar viendo un poco las férulas de inmovilización, ¿vale? Están hechas con una impresora 3D de bajo coste, y es un caso práctico. Esa mano que veis ahí es mía,
¿vale? Entonces, esto me pasó a mí en el año 2016, eran los puentes en diciembre, y me acuerdo yo que el martes y el jueves era festivo, pues yo el lunes me di un golpe en la muñeca y me dolía muchísimo. Entonces no estaba tan grave como para ir a urgencias, pero sí que necesitaba, que tenía que dejarlo inmovilizado. No sé si conocéis, hay una plataforma en internet que se llama Thingiverse. Entonces yo le llamé a mi médico de cabecera el lunes y mi médico me dijo que hasta el viernes no me podía ver, entonces yo tenía que buscar una solución. Y me descargué desde Thingiverse, miré Splint, que es férula, y me descargué una férula, ¿vale?, que es un poco la imagen en la que tenemos arriba a la izquierda, es esa geometría que es plana, ¿vale? El material es PLA, ¿vale?, ácido poliláctico, y está hecho con una impresora, pues eso, de las que de bajo coste, ¿vale?, porque el material es muy fácil de fabricar. Lo bueno que elegí ese material PLA porque la temperatura de transición vítrea está en 60 grados. Entonces, claro, yo tenía que ser capaz de pasar de un plano a un volumen que justo me sirviese para mi muñeca, ¿vale? Lo que hice fue, con una herramienta, con un software de fileteado, le di un poco a ojo las dimensiones para mi muñeca y luego lo metí en el microondas, ¿vale? Y en el microondas con calor lo fui amoldando a lo que era mi muñeca. Le puse luego unas agarraderas ahí y yo más contento, porque esto me pasó, pues es año 2016 y yo, ahí va, pues esto de la impresión 3D funciona, oye, mola. Entonces me lo puse en la muñeca y aguanté perfectamente hasta el viernes. O sea, me sirvió para dormir y eso con la muñeca perfectamente sin mover, ¿no? Y ahí que cuando me recibió mi médico de cabecera el viernes, pues yo ahí fui, hola, saludando ahí con la férula, y a mi médico no le hizo tanta gracia como a mí, pero bueno, a mí me sirvió y la médico me dijo, pues muy bien, has tenido la muñeca inmovilizada, que es de lo que se pretendía y tal. Entonces, pues esta es una experiencia que tengo, ¿no? Y la fabricación aditiva pues sirve mucho para férulas o para lo que son escayolas también. Me figuro que ya sabréis, pero las escayolas a día de hoy siguen siendo necesarias, sobre todo porque el proceso de fabricación de la escayola es mucho más rápido que hacer una férula, ¿vale?, que inmovilice en todo lo que es por ejemplo, en la muñeca o en la pierna, pero una férula tiene muchas más ventajas. La férula, con un escáner podemos escanear lo que es el brazo del paciente, ¿vale?, y imprimiríamos lo que es la férula adaptada para ese paciente, y además la geometría de la escayola impresa en 3D pues puede tener una serie de huecos, ¿vale?, donde nos podemos rascar o podemos meter luego para hacer electroestimulación, ¿vale? Estaría lo que es la impresora, sí que le haría falta, pues depende de la velocidad con la que imprimamos, pero de un día a otro podría estar la escayola impresa en 3D fabricada. Entonces ahora lo que se está haciendo es, cuando vamos a urgencias porque nos hemos roto el hueso, nos ponen la escayola, ¿vale?, pero la tendencia es a que volvamos pues en 2, 3, 4 días y nos reemplacen la escayola por una escayola hecha en 3D. Vale, esto es súper chulo, ¿vale? Podemos hacer en órtesis y podemos hacer también en prótesis, ¿vale? Esto es una asociación sin ánimo de lucro que es Enabling the Future, y esto es una asociación norteamericana que se juntaron diseñadores, arquitectos, gente que quería ayudar, y diseñaron unas prótesis de bajo coste. En España la buena suerte que tenemos es que el estado del bienestar, para la gente que lo necesita, les da prótesis, ¿vale? Pero hay muchos países, sobre todo en vías de desarrollo o que han sufrido guerras, o países tan de primer nivel como Estados Unidos, donde su estado de bienestar no les da prótesis. Entonces, el poder descargarte de internet, porque en Enabling the Future o
o en Thingiverse tenéis los modelos, no tenéis más que adaptarlo un poco a las necesidades de la persona que lo va a llevar, y por el material y el montaje puede costar 40 euros, ¿vale? Y aquí sí que las ventajas de la fabricación aditiva saltan. ¿Qué problema tienen los niños? Pues que los niños crecen, entonces cada 2-3 años hay que cambiarle la prótesis, ya no le sirve. Claro, y prótesis comerciales hay muy buenas, pero valen mucho dinero. En cambio, por 40-50 euros, pues sí que le puedes ofrecer a la persona pues una prótesis que se vaya adaptando a su geometría. Además, ellos tienen dos modelos, ¿no? Tienen el modelo FlexiHand, ese es el de los adultos. Todos los adultos eligen ese modelo, y si es color carne, mejor. Tiene que ser un modelo porque ya nos da vergüenza, ¿no? A los adultos pues igual llevar estas cosas, pero los niños todos quieren la mano de robot, si es color de Hulk, pues guay, o la mano con los colores del Capitán América, y además flipan, ¿no? Esto es un caso, este es Unai, es un niño gallego que nos contactó y vino a Bilbao. En aquel entonces nosotros estábamos en una feria, la Maker Fair de Bilbao, y vino con su madre, y Unai es de brazo corto, ¿vale? En lo que es el codo le falta. Entonces le escaneamos lo que es el brazo, y lo hicimos en colaboración con un centro de formación profesional que está en Rentería, en Guipúzcoa, se llama Don Bosco, ¿vale? Entonces, entre Domotec y Don Bosco le diseñamos y le fabricamos su mano. Su madre, a la semana siguiente, ya nos envió la foto de Unai en la piscina, y súper contento, ¿vale? ¿Por qué? Porque él tenía una prótesis comercial, pero la prótesis pesaba un montón, y además tenía sensórica, estaba robotizada, y no la podía meter en la piscina porque se estropeaba. Entonces nosotros le hicimos una prótesis en un material que es PETG también, que se imprimió en la misma impresora de mi órtesis, y por muy poco dinero, porque el kilo de material pues cuesta entre 20 y 30 euros. Y ya se metió a la piscina con la prótesis. Luego le diseñamos y le fabricamos una prótesis que tenía forma de aleta para nadar, ¿vale? Y eso todavía le moló, le gustó mucho más. Y luego su prótesis le hacía con lo que es tenía el antebrazo sujeto con un velcro. Entonces hacía un poco de juego con lo que es el codo, ¿vale? Y cuando hacía el juego podía cerrar los dedos de la mano y podía coger cosas, ¿vale? Con su mano. Ahora os voy a contar el caso de Sara. Esto fue en el año 2017. Había un programa en la tele que era el Árbol de los Deseos, donde el programa iba por diferentes clases de ciudades de España, y los compañeros de clase le pedían un deseo para alguien de su clase, y el caso de Sara fue el único donde todos coincidieron. Sara, cuando nació, le faltaba en una de sus manos, le faltaban los 4 dedos, ¿vale? Y luego tenía el dedo gordo, pero un poco sin terminar de desarrollar. Entonces no encontraban a nadie en Europa pues que pudiese hacer estas prótesis. Nos contactaron a nosotros, y claro, tenía que ser una sorpresa, porque cuando fueron a su colegio, a su clase, todos los niños de la clase pidieron una mano para Sara, ¿vale? Pero Sara no podía saber que el regalo era para ella. Entonces su padre, se puede ver arriba a la izquierda, yo lo que recibí fue un dibujo que está ahí en el ordenador, y eran unos colores que se mataban, el naranja y el amarillo, y yo con ese dibujo, ¿vale? Y unas medidas que me pasó su padre, lo que hice fue, un poco a ciegas, me descargué de Thingiverse, ¿vale? La mano de robot, porque ella quería que fuese una mano de robot, y lo que hice fue imprimirla en una impresora, ¿vale?
Luego en Madrid, el evento fue en Madrid, le dimos el regalo a Sara, ahí están sus padres, ahí está Sara con su mano súper feliz y todos los compañeros de la clase. Bueno, pues sus padres a esa misma noche me mandaron las dos fotos donde podéis ver a Sara con una sonrisa de felicidad, ¿vale? Que son estas dos, que ya está utilizando su mano para coger objetos o para utilizar la tablet. Incluso me mandaron fotos de ella en el parque, pues, subiendo a la cuerda. Vale, y ahora os voy a poner un vídeo, a ver si... Sí. Y luego, pues, la voluntad o el amor mueve montañas, ¿no? Dicen. Hay que se me presentaron los padres de Sara en la empresa. En un día les enseñé a utilizar impresoras 3D, que ellos no sabían nada. Se llevaron la impresora 3D y a los 2 meses me mandó su padre la foto de Sara con su nueva mano, donde ahí sí ya le había podido fabricar la mano totalmente personalizada para ella, ¿vale? Vale. Aquí yo luego estuve hablando con su padre, porque para mí fue muy, muy bonito el poder ser de utilidad, el poder haber hecho algo para que una niña, pues, pueda mejorar su calidad de vida, ¿no? Y su padre me dijo: mira, Koldo, al final la mano que le habéis fabricado no le aporta nada que ella no pudiese hacer, pues, de atarse los cordones o peinarse, porque ella ya ha nacido sin esos dedos y su cuerpo ya se ha adaptado para hacer las cosas. Pero lo que sí ha conseguido es que emocionalmente se ve completa, y cuando no tenía la mano de robot estaba todo el rato así, con la mano escondiéndola, y cuando tenía la mano de robot estaba todo el rato así, ¿vale? Y todos los niños le venían y le decían: yo quiero tener una mano como la tuya, ¿vale? Y eso, pues, es lo que ha conseguido la prótesis. Bueno, otra aplicación son los biomodelos, ¿vale? Un biomodelo es una réplica exacta de parte de la anatomía humana. Y esto le sirve al cirujano o al médico, ¿vale?, para planificar lo que es la cirugía. Lo mismo que le van a hacer al paciente de verdad, se lo hacen al biomodelo, ¿vale? Y si hay un error, se queda en el biomodelo, y le volvemos a fabricar el mismo biomodelo para que pueda hacer la práctica. Un poco, ¿cuál es el flujo de trabajo? Pues nada, en primer lugar se le escanea al paciente a través de una resonancia magnética o un TAC. Luego, en ese escaneado 3D se procesa, ¿vale?, a través de un formato que se llama DICOM, ¿vale?, donde tenemos la información digital. Luego ese DICOM, lo que se hace es un proceso de segmentación, ¿vale?, donde el profesional médico selecciona la zona de interés, ¿vale?, la zona que él quiere trabajar. Y después lo que hacemos es obtener el STL, ¿vale? El STL, antes, hoy a la mañana también se ha visto, que es el formato que luego se trabaja para que la máquina pueda imprimir.
Una vez que tenemos el STL, lo que hacemos es fabricarlo con una impresora 3D y se lo damos al cirujano, ¿vale? El cirujano lo que hace es lo mismo que le va a hacer al paciente de verdad, se lo hace a ese biomodelo, ¿vale? Y luego ya, cuando sale bien en el biomodelo, al de verdad le hace exactamente lo mismo. Bueno, él es el cirujano Pedro Martínez Seijas, fue mi primer biomodelo, se lo hice con él y luego tuve la suerte de él me invitó a poder acudir a planificaciones de cirugía, ¿vale? Donde yo me quedé totalmente sorprendido muy gratamente de cuando el cirujano estaba operando al biomodelo, era como si estuviese el paciente de verdad delante de él, ¿vale? O sea, la misma profesionalidad. Yo he sido paciente, ¿vale? Entonces a mí eso me dio una seguridad muy, muy importante, ¿vale? Y luego exactamente lo mismo, o sea, los mismos cortes que le va a hacer al de verdad los hace ahí. Las mismas pruebas, las mismas mediciones. Luego también utilizan los biomodelos, aquí podéis ver una placa de titanio, ¿vale? Y utiliza el biomodelo para darle forma. Entonces, una de las ventajas que tiene el hacer el preformado de la placa de titanio es que luego cuando va a cirugía, ¿vale? Recordar que exactamente lo mismo lo tiene el paciente de verdad, ya va con la forma hecha de esa placa y se ahorra un tiempo, ¿vale? Por lo tanto, aporta ventajas, aporta que el paciente va a estar menos tiempo en cirugía porque parte de los procesos que se tienen que hacer en la cirugía ya están hechos. El estar el paciente menos tiempo en cirugía está menos expuesto a coger bacterias o virus. Ese quirófano va a estar menos tiempo trabajando con ese paciente, por lo tanto se puede utilizar para otras cirugías. Y lo mismo los profesionales, ¿vale? Porque una cirugía al final hay un montón de médicos, anestesistas, enfermeros o enfermeras y son caros las cirugías. Otro... Los médicos les salimos muy baratos. Es más cara la cirugía. Luego tenemos las guías quirúrgicas, que es otro caso de otra aplicación, ¿vale? Aquí podemos ver, por ejemplo, el cirujano tiene que meter un tornillo de titanio, por ejemplo, en una posición. Entonces lo que hacen es los bioingenieros en el hospital o fuera del hospital diseñan un utillaje, diseñan una guía quirúrgica para que luego el cirujano ya tenga lo que es el ángulo, ¿vale? Preparado para ese tornillo, ¿vale? También prótesis a medida. Antes no lo he comentado, pero hay impresoras que hacen piezas de joyería, dental, pero hay impresoras que hacen casas también, ¿vale? Por ejemplo, las primeras casas que se hagan en Marte, pues los harán impresoras 3D, ¿vale? Pues hay impresoras también que trabajan con metal, ¿vale? Y ya se están haciendo con impresoras 3D implantes totalmente personalizados para pacientes. Y luego, bueno, Juan ya lo ha comentado, pero el COVID es una desgracia que haya pasado y esté pasando, pero nos ha enseñado muchas cosas, sobre todo a los que trabajamos con impresoras 3D. Fue una movida porque muchos de los que estamos trabajando con impresoras 3D venimos del mundo maker, ¿vale? Entonces, cuando salió en el año 2020 toda la emergencia social, en grupos de Telegram nos organizamos y hay mucho maker que tiene impresoras en sus casas y tal. Entonces nos pusimos todos como locos, como si no hubiese un mañana, a hacer pantallas. Además, en la empresa Domotec, que tenemos como 20 impresoras y hacíamos anillos y hacíamos dientes y hacemos prototipos industriales, de repente de la noche a la mañana todo el mundo está en su casa y ya no hacíamos anillos ni nada. Están todas las impresoras ahí muertas de la risa y dije yo, tenemos que ayudar y conseguir que nuestros profesionales estén más protegidos frente al virus. Luego, bueno, Juan ya lo ha comentado, pero hay impresoras que
hicimos 5.000 pantallas. Donamos las 5.000 pantallas tanto al Servicio Vasco de Salud como nosotros el taller lo tenemos en Tolosa, en Guipúzcoa, como a comercios de Tolosa. Vale, aquí voy a poner el segundo y último vídeo, que es un poco para que veáis lo que era la empresa Domotec pues en mayo del 2020. Teníamos las impresoras pues haciendo viseras. Todas estaban haciendo viseras. De hecho, el gobierno vasco nos firmó el papelito que éramos empresa esencial y nos permitían ir a trabajar. Bueno, afortunadamente ya hemos salido del túnel y vamos hacia mejor, pero bueno. También pues las famosas máscaras del Decathlon, de repente se nos estaba muriendo la gente porque no había respiradores para todos y vimos que con las impresoras 3D también se podían hacer piezas. Y los hisopos que ha comentado Juan, ¿quién iba a pensar que de repente los hisopos comerciales se agotan todos, pero hay que seguir haciendo diagnósticos? Nos dimos cuenta que con las impresoras, con la tecnología de estereolitografía, que utiliza luz ultravioleta para polimerizar resina, se podían hacer, y además pues en un material biocompatible y luego esterilizable, y en los hospitales pues podían autofabricarse los hisopos y sacar muestras del ARN. Vale, estas son parte de las aplicaciones de salud en el que las impresoras 3D aportan. Eso a día de hoy. Pero ¿y mañana qué es lo que viene? ¿Vale? Me refiero mañana a ahora lo que vamos a ver. Me voy a mojar, pero yo creo que estamos hablando de 20-30 años, ¿vale? 20-30 años. Para que sea algo normalizado, ¿vale? Porque lo que os voy a enseñar ya se está trabajando en los hospitales y en los laboratorios de investigación, ¿vale? Bioimpresión. El ser humano va a poder fabricar piel, hueso, cartílago, ¿vale? Y podrá fabricar tejido vivo fuera de ser vivo. Es decir, las máquinas podrán fabricar el tejido vivo. Para ello se están utilizando bioimpresoras, ¿vale? Que son impresoras 3D adaptadas para que puedan trabajar con biotintas y ahí se puedan meter células. Bueno, ¿y qué hace una bioimpresora? Aquí he puesto un ejemplo para que entendáis. Vale, una bioimpresora lo que hace es fabrica una estructura 3D para que sirva de soporte, ¿vale? Que está en negrita, a las células. Para que esas células, al reproducirse, vayan copiando la forma del soporte. Entonces os he puesto como ejemplo una enredadera, creo que se llama, son unas plantas. Debajo de las plantas habría listones de madera que sería nuestro soporte, ¿vale? Y lo que hacen esas plantas es crecer siguiendo en esos listones de madera y al final lo copian, ¿vale? Esa es la idea. ¿Cómo tiene que ser el soporte? Pues el soporte, y hoy es una pregunta que ha lanzado Carlos, ¿vale? En ese soporte para que luego albergue células, ¿cómo tiene que ser? ¿Vale?
Pues tiene que ser poroso, es decir, tiene que tener agujeros donde las células se queden enganchadas. Pero esos agujeros no sirven para todo tipo de células, ¿vale? Hay células que tienen que tener unos agujeros como más redondeados en unos materiales, y hay células que les gustan unos agujeros más pequeños. Entonces tenemos que tener la capacidad de poder controlar el diámetro de los poros, ¿vale? Así como la forma, que las células son exigentes. Luego, no es lo mismo fabricar piel, cartílago o hueso, ¿vale? Ese soporte en el que las células se van a ir reproduciendo y lo van a ir ocupando, ¿vale? Va a tener diferentes propiedades mecánicas, ¿vale? No es lo mismo hacer un hueso, porque luego acordaos lo que nos ha dicho Juan. Ese soporte, que tiene que ser un material biocompatible y bioabsorbible, estará dentro del cuerpo humano, porque tenemos que dar tiempo a las células para que se reproduzcan, ¿vale? Y luego el cuerpo, cuando vea que esas células ya se han reproducido del todo, irá poco a poco expulsando el material de soporte. Entonces, si queremos fabricar hueso, tenemos que fabricarlo en un material rígido, ¿vale? Hasta que lo elimine. Si queremos fabricar cartílago, pues tendrá que ser un poquito más blandito, ¿vale? Y lo que necesitamos son las células. En un proceso de biofabricación, las células se pueden aplicar una vez que hemos fabricado el soporte, o se pueden meter en la estructura 3D mientras estamos fabricando el soporte, ¿vale? Lo primero con lo que contamos son células madre. Las células madre no sirven como tales porque no son nada, son células madre. Lo que tenemos que conseguir es que se diferencien, que esas células madre se conviertan en el tipo de células que queremos conseguir. O podrán ser células óseas, cartilaginosas o epiteliales si queremos fabricar piel, ¿vale? Esa es la clave. ¿Cómo conseguimos que se diferencien? Si yo quiero hacer hueso de una célula madre, ¿cómo consigo que se diferencie a célula ósea? Pues un poco por la matriz extracelular que le voy a dar a ese constructo, a ese soporte que nos ha comentado Juan, que será un poco la alimentación inicial que le voy a dar a las células, y luego también además el tipo de soporte con los poros, los diámetros adecuados, el material con el que voy a fabricar el soporte, todo cuenta, ¿vale? Para conseguir que esas células se diferencien. Y todo esto lo que queremos es conseguir viabilidad celular, ¿vale? Que las células ya diferenciadas ocupen el soporte, ¿vale? La imagen que tenéis a la derecha es una imagen real de una viabilidad celular, ¿vale? Con microscopio lo que se hace es se tintan las células, ¿vale? Y las células que se mueren aparecen en rojo y las células que sobreviven aparecen en verde, ¿vale? Eso es unas pruebas que hemos hecho con un constructo que fabricamos y hemos visto que las células están todas vivas y se van reproduciendo, ¿vale? Esto lo que yo os estoy contando aquí en 5 minutos, de forma sencilla, en la realidad no es tan sencillo, ¿vale? Porque fabricar un tejido vivo, fuera de ser vivo, puede ser meses o años, ¿vale? Porque una cosa es empezar a meter las células en el soporte, en el constructo, pero luego en lo que es ese soporte hay que madurar, hay que cambiar a las células, hay que darles alimento, ¿vale? Hay que cuidarlas y puede ser un proceso de meses, ¿vale? A día de hoy. Pero la idea es que al final tengamos una estructura como ese hueso, ¿vale? Que estaría formada por dos materiales. Por un lado, el soporte que hemos generado para que, por otro lado, las células lo pueblen, ¿vale? Lo ocupen, ¿vale? Entonces, en ese momento que tenemos en esa estructura 3D, como está formada por células de un paciente, cuando le devolvemos esa estructura al paciente, el cuerpo, que es muy sabio, reconoce que son sus células y lo que hace es fusionarse con esa parte que le hemos añadido, ¿vale? Entonces el hueso se fusiona con el hueso que había dentro
Y el cuerpo, que es muy sabio también, lo que hace es elimina ese soporte que ya no le sirve, porque ahora ya tenemos tejido vivo, y al ser un material biodegradable lo expulsa y se queda solo con el hueso. Esa es la idea. En 20-30 años, ¿vale? Para que esto sea algo normalizado. Es decir, cuando me rompa o se me falte un trozo de hueso, por ejemplo, para que el médico me implante el hueso, ¿vale? A día de hoy ya se están haciendo estudios y aplicaciones, ¿vale? In vivo, sobre todo con animales. ...20-30 años es mañana, ¿vale? Y pasado mañana, ¿qué es lo que viene? Pasado mañana, bueno, quién sabe, ¿vale? La tecnología avanza a pasos agigantados y aquí ya, pues ya no sé decir 50, 100 o 200 años, no lo sé. Lo que sí estoy convencido es que llegará el momento que el ser humano tendrá capacidad de fabricar órganos fuera de ser vivo, ¿vale? Y en ese momento la esperanza de vida del ser humano pues pasará de 80 85 años a 135 140 años. Nos saldrán nuevas enfermedades que desconocemos, pero bueno, ya viviremos más. ¿Y todo esto para qué? Pues siempre, ¿no? Para que los pacientes tengan una mejor calidad de vida. Pues por ellos y al final por nosotros, porque todos, yo he sido paciente y sé que en el futuro seré paciente, entonces me interesa que los médicos pues tengan las últimas tecnologías para poder seguir avanzando. Gracias. Pues muchas gracias, Koldo. Pues damos paso al último de los ponentes, a José Luis. Sí. ¿Ponemos presentación? No, me querías hacer una pregunta. No, decía, bueno, te quería preguntar pues lo mismo que les preguntaba a los otros ponentes. Digo, tú como médico, sí, bueno, yo ahora os ¿qué planteo una experiencia? presentación para que veáis lo que ya hacemos con el presente, ¿no? Porque como todo esto que ha contado Koldo, pues ya lo estamos aplicando, ¿no? Pero sí que estábamos hablando de los Fab Labs hospitalarios y cómo esto llega al hospital, y sí que me gustaría comentar un poco de esto, ¿no? Porque sí. ¿De aquí cuántos sois estudiantes de ingeniería biomédica? ¿No hay estudiantes de ingeniería biomédica? ¿Ingenieros biomédicos? ¿Y de ingeniería sois estudiantes? ¿De qué estudiáis? Materiales. ¿Y os gustaría trabajar en un hospital alguno? En todo esto, dentro de un hospital, ¿os gustaría? Bueno, pues realmente los laboratorios de fabricación dentro de un hospital o los laboratorios de 3D dentro de un hospital es algo en lo que estamos empezando a desarrollar ahora y que han puesto de manifiesto la absoluta necesidad, como comentaba Juan, de colaboración entre ingenieros, médicos y por supuesto la industria, ¿no? Es absolutamente necesario, ¿no? Los hospitales, al menos en nuestro medio, en España, no vamos a fabricar muchas de estas cosas que os ha estado contando Koldo, sino que les necesitamos a ellos para fabricarlo, y lo ideal es crear alianzas. Pero sí que es verdad que yo creo que es muy interesante que dentro de los hospitales pues existan unos nodos o unos centros en los que se empiece ya a pensar en toda esta tecnología 3D que es la tecnología del futuro, ¿no? Entonces, en nuestro hospital, por ejemplo, en La Paz, la verdad es que contactaron conmigo porque en mi especialidad, yo soy cirujano maxilofacial, llevamos muchos años trabajando en lo que antes denominábamos CAD/CAM, o ahora se llama medicina 3D, ¿no? Que es todo lo relacionado con el diseño, la planificación y la impresión, ¿no? De materiales, bien con fines diagnósticos y terapéuticos, y también, pues como ha comentado Koldo, para ensayar cirugías, incluso para comunicarnos con los pacientes, ¿no?
Si ese biomodelo que tenía Pedrito ahí, en el que tienes un montón de placas y tornillos puestos, se lo enseñas a un paciente y le dices, mira, esta es la cirugía que vamos a realizar, lo entiende mucho mejor que si empiezas a contárselo de una manera que lo viven como algo abstracto o como algo imposible, o incluso si se lo intentas dibujar y eres mal dibujante, que entonces ya es un desastre, ¿no? Como paciente, además, por otro lado, los pacientes pues viven en el mundo, y vosotros vivís un poco en el mundo de Matrix, ¿no? En el que parece que todo es posible, y no es todavía todo posible. Son posibles muchas cosas, pero no todas. De hecho, cuando nosotros hacemos estas presentaciones de lo que estamos haciendo, muchas veces el médico que no lo hace, o el médico de otra especialidad, es el que se sorprende más que el propio paciente, porque el paciente piensa ya en las casas fabricadas en Marte y que ya se pueden fabricar, ¿no? Más que es un tema de futuro, ¿no? Parece que vivimos en un mundo en que todo lo tecnológico ya empieza a ser posible, ¿no? Pero bueno, volviendo un poco a lo de la presencia del ingeniero en el hospital y al Fab Lab hospitalario, yo creo que es muy interesante que los hospitales empiecen a plantearse esa posibilidad de tener ingenieros en el hospital. Es difícil porque en el modelo que tenemos actualmente en nuestra sanidad, que es una sanidad fundamentalmente pública, no hay un lugar para el ingeniero todavía con estas funciones. O sea, el ingeniero bien está en mantenimiento o en informática, pero un ingeniero que desarrolla o que participa en el tratamiento del paciente, porque realmente es lo que hace, participar en el tratamiento del paciente, todavía estamos pues en pañales, ¿no? Aquí está Alessandro Gutiérrez, que es el ingeniero, el director de todo el tema de ingeniería de nuestro Fab Lab, y os contará lo que hemos tenido que sufrir para que pueda estar en el hospital, ¿no? Porque tú vas el hospital te dice, quiero hacer un laboratorio 3D. Y dices, pues muy bien, vale, primero dame un sitio. No tengo sitio, ¿dónde te lo doy? Y ya empiezas a buscar sitio, que siempre falta en los hospitales, ¿no? Y todos los que trabajáis en el sector público, no de hospitales, sabéis que esa es la lucha eterna, ¿no? Encontrar un sitio. Ya consigues un sitio porque cede uno de aquí, cede el otro de allá, tal. Bueno, pues ahora necesitamos impresoras y hay que comprarlas. Bueno, pero ¿a cargo de qué servicio las compro? ¿De maxilofacial, de traumatología, de radioterapia? No, es que son para todo el hospital, es que eso no puede ser. Entonces, pues no hay para comprar impresoras tampoco, y pues con las que vinieron del proyecto vuestro, con otras que hemos comprado por Amazon, con otras que nos han regalado, pues con eso empiezas a trabajar. Bueno, pues ahora necesitamos un ingeniero, pero ¿no? Yo a ti te contrato un cirujano maxilofacial, pero no un ingeniero, o al traumatólogo un traumatólogo, pero un ingeniero, ¿dónde lo contrato? Pues bueno, pues ya estableces alianzas con la empresa privada, como hemos hecho nosotros, para que podamos tener un ingeniero allí, porque es un ingeniero para el hospital. Tienes que acudir a ayudas, a becas privadas. Ahora pues nos han dado una beca de la Fundación Mutua Madrileña que nos va a permitir tener un becario, o a becas institucionales del Carlos III, donde sea. Y entonces pues es todavía algo complejo, muy complejo, el poder tener o contar con un laboratorio dentro del hospital, ¿no? Yo cuando Juan estaba poniendo ahí todos los ítems que era necesario para que se estableciese un laboratorio hospitalario, pues veía que era difícil. Me he olvidado de algunos, ¿verdad? Que me he dejado algunos. Te has dejado algunos. Lo que parece más complicado, que son las iniciativas, eso lo tenemos. O sea, yo cuando empezamos a hacer el laboratorio 3D, mandé un correo a todos los jefes de servicio de que iba a empezar el laboratorio 3D y nos han llovido un aluvión de propuestas. El cirujano general, el jefe de cirugía general, Constantino Fondevila, que se dedica al trasplante hepático y pues quiere que le diseñemos que le imprimamos los hígados, o tan siquiera que los imprimamos, simplemente que los segmentemos para poder hacer las segmentaciones que ellos hacen en el hígado para el donante vivo, o para quitar tumores, los cirujanos pediátricos para tratar malformaciones de las vías urinarias o cardiológicas, los neurólogos ya nos han pedido diseñar algunas ortesis para los pacientes que han tenido un ictus. ¿Qué más, Alessandro? ¿No? Un montón de cosas más. El proyecto que tenemos con el servicio de farmacia para imprimir medicamentos a medida, ¿no? Fundamentalmente para el paciente pediátrico, que todavía lo siguen haciendo con la cucharita
y pesándolo con una balanza de precisión, ¿no? Que muchas veces no tiene tanta precisión, y todos los servicios, o muchísimos servicios, se acercan los radiólogos para imprimir malformaciones de las arterias cerebrales para poder enseñarle al paciente cómo qué es lo que le van a tratar y lo que le van a hacer, a ver si así se animan a ese tratamiento, ¿no? En fin, multitud de iniciativas. Eso que debería ser lo más complejo es lo más sencillo, y lo más complejo es tener pues un sitio, un presupuesto que te den un dinero. Vamos a montar un laboratorio 3D. Bueno, pues necesito tampoco tanto. O sea, yo les dije, pues bueno, si nos dais el sitio, con 50.000 euros montamos el laboratorio. Y de momento no nos han dado, no ha llegado nada de eso, ¿no? Los materiales los compramos al nombre de mi servicio, y las impresoras pues las hemos conseguido, como ya os he contado, ¿no? Pero para que se produzca ese futuro que dice Koldo, es necesario que se haga ya un cambio de chip en la administración, en los responsables, y ese cambio de chip yo creo que va a venir provocado por la presión que va a haber en los próximos años de muchísimos ingenieros biomédicos terminando en cada vez más universidades, ¿no? Pues públicas, privadas. Ahora, por ejemplo, en la Autónoma también hay un grado en el que están todavía, es increíble, ¿no? Se hace un grado de ingeniería biomédica y todavía no saben muy bien cuál va a ser el programa que van a desarrollar en los 4 o 5 años de la carrera, ¿no? Pero bueno, pues esa presión de tanta gente llamando a las puertas, pues yo creo que va a ser lo que haga cambiar un poco el chip, ¿no? Pero en principio no otra cosa. Entonces el futuro, en cuanto a desarrollos tecnológicos, es muy esperanzador. En cuanto a su implementación dentro del hospital, pues es un poquito más complicado, ¿no? Pues era quizá la primera pregunta que me dijiste que me ibas a hacer, ya te la contesto. Ya me la has contestado. Sí, yo creo que habría que tener otro curso solo para hablar de la administración y demás, es decir que... Sí, es complicado, ¿no? Porque te dicen, sí, montamos un laboratorio 3D. Vamos, ala, pero eso no es un ente abstracto, o sea, eso sí que no es Matrix, eso necesitas un sitio, unas impresoras y tal, y todo pues cuesta que llegue, ¿no? Pero llegará. Y... A mí para ese curso no me llames, ¿vale? No. ¿Y conoces alguna universidad que sí que tenga ya algún posgrado en ingeniería biomédica específica? Bueno, en específico no, Alessandro quizá eso lo maneja un poco más. Sí, espera, que te damos Hola. ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Como tal, no creo, están haciendo siempre nuevos grados de ingeniería biomédica, ahora, bueno, desde hace 2 o 3 años en la Autónoma. Yo estudié en la Politécnica de Madrid y cuando empecé a estudiar yo, pues en Madrid solo estaba en universidades públicas, en la Politécnica y en la Carlos III, y ahora se han duplicado como mínimo. Y a nivel de impresión 3D y fabricación aditiva empiezan a haber desde hace ya algunos años cursos o algunos másteres no oficiales, másteres privados y cursos privados en algunas academias de formación, pero todavía no existe, o al menos que yo sepa, formaciones regladas y acreditadas. Yo veo que, vamos, me ha encendido un poco la bombilla cuando estaba escuchando a José Luis, porque nosotros en el instituto sí que, bueno, nosotros el instituto nuestro, José Luis, es de metales puro y duro metales, metal duro. Y entonces ha habido algunas iniciativas en las que, bueno, pues sobre todo por temas de recubrimientos superficiales, pues se están creando laboratorios donde se está estudiando pues la biocompatibilidad de ciertos recubrimientos que se pueden funcionalizar además pues para incluso dosificación de la liberación de determinados fármacos y cosas así. Y entonces pues el hecho de realizar experimentos con células, con patógenos también, y ver un poco la respuesta de las células a una superficie metálica, nos pone del revés el instituto. Es decir, el hecho de tener un laboratorio donde tengamos que tener especialistas en células, en un técnico de crecimiento celular, por ejemplo, o mantenimiento de determinadas células en el laboratorio sobre los que luego se puedan hacer experimentos,
es complicadísimo desde nuestra perspectiva. Es decir, un poco retomando el hilo de la administración que decías tú, a nosotros el otro día me llega un correo del central nuestro del CSIC, donde nosotros habíamos solicitado un técnico con conocimientos biológicos, y viene diciendo, pero ¿estáis seguros? O sea, vosotros sois de un instituto de ciencia de materiales metales. Dice, esto ha tenido que ser un error en la aplicación. ¿Cómo se os ocurre pedir un técnico con conocimiento en material biológico? Y le tienes que explicar todo el proceso. Entonces, yo creo que la pluridisciplinariedad, ¿no?, en los Fab Labs de los hospitales es todavía un grado más avanzado. Entonces, eso es muy complicado. Trasladar a la docencia. No sé, tenemos entre la audiencia hay gente de universidades que nos puede dar más una respuesta quizá a lo mejor más precisa, pero esa multidisciplinariedad en el desarrollo de un Fab Lab, yo creo que es que ahora mismo no hay una docencia para eso. Es decir, hay que buscar especialistas a lo mejor en la experiencia. Sí, y hombre, yo creo que lo más importante pues es establecer alianzas con centros de investigación, a lo mejor, ¿no? O sea, por ejemplo, pues el INIPAZ o otros centros de investigación, que es sorprendente cuando te das cuenta de que en tu mismo centro de trabajo están haciendo cosas que tú no sabías, ¿no? Entonces, están investigando, porque yo el otro día yo pongo unos implantes dentales para la rehabilitación dental, y resulta que tienen un proyecto con gente del INIPAZ en algo parecido a lo que tú estás comentando, de liberación de sustancias y tal, y no lo sabemos, ¿no? Entonces, son todo iniciativas particulares, pero que no llegamos todos los demás a conocer, ¿no? Y sobre todo, lo que falla muchísimo es lo que se les llena la boca a todo el mundo de hablar de la investigación translacional, es decir, que desde la investigación llegue al paciente, ¿no? O sea, y que haya una comunicación entre investigadores básicos, pues biólogos, ingenieros, y el médico que lo va a aplicar cada día, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que estamos intentando ahora, porque desde luego que en un laboratorio hospitalario nosotros no vamos a imprimir una prótesis a medida de metal, no tiene sentido, no, además te digo que siempre hay que tener una alianza con la industria que nos va a enriquecer, pero sí que podemos desarrollar o dar una idea de cómo queremos que sea esa prótesis, ¿no? Y eso hasta ahora pues ha tenido muy poca implicación del médico en su desarrollo, ¿no? Entonces yo creo que para lo que tú dices, la clave es que a lo mejor, pues bueno, eso les sorprende, ¿no? Como os puede sorprender a lo mejor que en el CIEMAT, ¿sabéis lo que es el CIEMAT? Sí. Pues en el CIEMAT hay uno de los centros más punteros de investigación en cáncer de cavidad oral, ¿no? Y dices, ¿esto cómo puede ser en el CIEMAT? Entonces ya tienes que empezar a buscar que claro, por las radiaciones, por tal, el grupo de la nefina de Fanconi, el no sé qué, pero eso no lo sabemos. Y dices, ¿cómo puede haber en Madrid una gente que esté trabajando en cáncer de cavidad oral, investigación básica de altísimo nivel y que no lo sepa? Bueno, pues al final te enteras y ya estableces una alianza, pides un proyecto con ellos y es tal, ¿no? Entonces, bueno, pues si te niegan el técnico, a lo mejor es coger y decir, pues voy a buscarlo por ahí, ¿no? Claro. Esa es la clave, ¿no? El intentar establecer algún tipo de alianza y luego intentar optar ayudas, todas las que, bueno, ahora por ejemplo han salido las ayudas estas de la Comunidad de Madrid últimas, en lo que las que hemos estado viendo para el tema de la impresión de medicamentos, lo que primaba era que estuviesen varios centros asociados, ¿no? Entonces, bueno, vosotros tenéis mucha más experiencia que yo en esto de optar a ayudas públicas o ayudas privadas, pero yo ahora que me voy metiendo en el mundo, pues bueno, al final lo haces y de repente te sorprendes, porque yo ni pensaba que nos fuesen a dar la beca de la Fundación Mutua Madrileña, ¿no? Para un proyecto de un repositorio de biomodelos, y al final pues ha salido, porque sí que es verdad que una cosa importante que tenemos a nuestro favor es que todo esto del 3D llama mucho la atención, ¿no? Entonces nos reíamos porque el día que fuimos a recoger el premio, pues tú veías los proyectos, que eran 21 proyectos premiados, y era expresión del ligando AC de no sé qué, de tal cual, en pacientes con trasplante, no sé qué, otro, la proteína no sé qué, tal, que el que los daba los premios, que no era del sector
médico ni biológico, que no lo podía ni leer. Y cuando llegó al nuestro, que es repositorio de biomodelos en traumatología, una biblioteca multidisciplinar interactiva, y se quedó contentísimo, ¿no? Entonces, dentro de gente que te está hablando del gen, de la célula y tal, de repente surge algo tan macro como es un repositorio de biomodelos, y a lo mejor es por lo que lleva la palabra 3D, ¿no? Es por lo que llama la atención, ¿no? Y a nivel mundial, ¿conocéis algún hospital que también haya desarrollado estas iniciativas? ¿Mantenéis algún contacto con ellos? Hay muchísimos hospitales, sobre todo en el mundo maxilofacial, tanto en Estados Unidos como por ejemplo ahora en Alemania, Max Henland, que es el jefe del servicio del hospital más importante de la Charité de Berlín, pues él tiene un laboratorio 3D impresionante, pero también está asociado a KLS Martin, a una casa comercial. O sea, es algo que es bastante universal. Los que han puesto el laboratorio ha sido KLS Martin dentro del hospital, ¿no? Ya. Eso es otra cosa que puede llegar a funcionar, ¿no? Pero los que lo han hecho así aquí en España, no me digas por qué, han tenido muchos problemas. Sin embargo, allí yo sé que, por ejemplo, el de Max funciona, y en Estados Unidos también conozco muchos que funcionan. Ya. Pues qué bien que es... No, es en el mundo, pues sobre todo lo que comentas a mí me hace pensar un poco también en el hecho de la cantidad de cosas que están pasando en tu entorno muy cercano y que te están pasando desapercibidas. Es decir, que parece que no hay investigación y demás, y yo creo que a veces pienso es que hay demasiada investigación, es decir, hay muchas cosas que se te escapan al radar. Mira cómo contactamos nosotros, una cosa totalmente al azar, ¿no? O sea, que cuando yo escribo ese correo a los jefes de servicio, resulta que nos llama de microbiología, que era el que tenían las impresoras que iban a vuestro, que las tenían sin utilizar. Entonces yo mandé a Rubén, que es el técnico que trabaja con nosotros, y dije, coge un carrito de la compra que tenemos ahí, es un carrito de la compra, vamos, alguien lo robó del campo, ¿no? O de algo así. Alguien del hospital, no nosotros. Y yo coge el carrito y vete a microbiología por las impresoras, y ya son nuestras, ya las tenemos montadas y trabajando, impresoras que llevaban 2 años paradas, sin hacer prácticamente nada, ¿no? Entonces, así surgen las cosas. Es muy importante en el mundo en el que todo lo expones en redes sociales, en tal, darte a conocer, y de repente alguien pica el anzuelo y te escribe un mensaje: oye, yo tengo no sé qué, no sé cuántos. Y dices, pues vamos a empezar a trabajar, ¿no? Claro. Y así es como funcionamos muchas veces. Y luego un tema que planteaba yo esta mañana, que me preocupa también dentro del mundo de la salud, es el tema de la protección de la propiedad intelectual, de lo que hacéis. ¿Eso cómo lidiáis con eso en un Fab Lab? Es decir, ¿cómo lo hacéis? Me has comentado pues, que puede haber iniciativa privada metida dentro en la máquina. Desde luego, evidentemente, pues hay ingenieros de diseño, médicos. Pues ¿Cómo se lidia con...? Llevamos tan poco tiempo trabajando que todavía no se nos ha planteado, ¿no? Pero sí que es cierto que ahí la clave es la generosidad, es decir, nada es de nadie y es de todos. Entonces tendremos, si nosotros desarrollamos, bueno, Koldo yo creo que tendrá más experiencia en el tema de desarrollo de patentes, y vosotros también, pero pues serán patentes compartidas, todo es compartir. Si lo hemos hecho entre todos, pues tiene que salir el nombre de todos ahí, ¿no? Por ejemplo, en la biblioteca, este premio que nos dieron era para crear una biblioteca de biomodelos. ¿En qué consiste una biblioteca de biomodelos? Pues en que todos estos modelos, todas estas modelos o archivos virtuales en formato STL que ha comentado Koldo, todos estos pues pueden tener una utilidad. El biomodelo normal puede tener una utilidad para un estudiante de medicina que está estudiando anatomía y que no tiene que ir a un osario a conseguir una calavera, sino que con una impresora de 200 o 300 euros, que muchos ya la tienen en su casa, se puede imprimir sus propios huesos que necesita para estudiar anatomía. Entonces, esos serían biomodelos normales. Los biomodelos de casos que hemos hecho y que hemos resuelto, casos complejos, que pueden servir a otros profesionales que tengan un caso parecido, el ver el antes y el después.
imprimirlo si quieren, tocarlo, estudiarlo, o tan siquiera ni imprimirlo, simplemente tenerlo en el ordenador para planificarlo, ¿no? Entonces, pues esa es una idea muy buena, ¿no? Y que vale para muchos niveles, desde lo más básico, como os he dicho, del estudiante, a lo más complicado. ¿Y quién tendría la propiedad intelectual? Pues la empresa que desarrolla el repositorio y el médico. En este caso, si trabajas en un hospital, pues la patente normalmente está a nombre del hospital, pero en nuestro repositorio queremos que en todas se quede colgado el nombre del médico que lo ha desarrollado, ¿no? ¿Y qué haces luego? ¿Cómo compartes eso? Pues oye, yo o cambio de cromos o por un pequeño precio para poder seguir nutriendo al repositorio, ¿no? Para mantener el repositorio, ¿no? Esa es la idea que nosotros tenemos, ¿no? Y bueno, no parece muy complicado si lo quieres hacer complicado, pero si vas a lo sencillo no tiene por qué serlo, no sé. No lo sé, yo es que pienso por un lado que la patente protege el que pueda seguir habiendo un desarrollo, pero por otro lado también la experiencia te dice que la patente evita que se pueda producir ese desarrollo. Entonces, encontrar el término medio, pues es que lo vemos en fabricación aditiva. Si lo contaba Juan, desde el año 81 hay impresoras 3D, pero hasta el año 2010 no empieza la gente a utilizar la impresión 3D, que es cuando terminan las patentes de protección. Entonces, claro. Sí, pero también es verdad que bueno, pues lo que comentan algunos por ahí, ¿no? Que el mundo se divide entre los que piensan y hacen y entre los que venden lo que otros piensan y hacen. Entonces, al final... pues a lo mejor se tienen que aliar los dos. Ahí también, ya, el problema de todo eso es el claro, reparto de poder, claro. Porque esto solamente lo hago yo, ¿no? O sea, eso no tiene sentido. Si tú muestras algo que haces, vas a un congreso y muestras algo que haces, no es para que solamente lo hagas tú, sino para que los que lo ven puedan llegar a aprender a hacerlo. Sí. Ahora, ¿qué es lo importante? Que es otra cosa que hablábamos antes tomando un café. Lo importante es publicarlo. Eso es fundamental. Es decir, y eso es lo que a veces nos cuesta en España, nos cuesta publicar. Sí. Importante que lo publiques. Ahora mismo, bueno, yo os he pasado ahí que veréis que se colgarán bastantes artículos de cosas que hemos hecho y entre otras hay un desarrollo que hemos hecho pues para hacer una oreja, ¿no? La oreja. Esto es una cosa que nos pasa a veces, ¿no? Niños que nacen con una microsomía hemifacial, que les falta una oreja, o incluso temas traumáticos, ¿no? Alguien que le arrancan la oreja, ¿no? Entonces, pues se puede hacer una oreja con cartílago costal. Lo que pasa es que tienes que replicar la oreja de la misma forma que la oreja que tenía el paciente. O si no la tenía, lo que tienes que hacer es hacer un molde de la otra oreja. Habitualmente esto lo hacíamos pues con un molde de silicona o de alginato, como los de los dientes, y luego moldeando. Ahora ya con impresión 3D, primero con escaneado de superficie y luego con impresión 3D podemos hacer un molde de cada una de las estructuras cartilaginosas de la oreja, que luego lo esterilizas, que es algo en lo que estamos trabajando con vosotros, en la esterilización de los plásticos, ¿no? Lo esterilizas, lo llevamos al quirófano y nos permite realizar un modelado exactamente igual que la oreja contralateral del paciente, pero dada la vuelta, hecho un mirroring, ¿no? Entonces, bueno, pues esas cosas, ¿no? Son para las que nos sirven, ¿no? A mí me parece muy interesante. Bueno, el tiempo va avanzando y a mí me tienen dicho que a las 6 menos cuarto salen los autobuses y ya tendremos que haber terminado. Y yo quería abrir ahora un turno de preguntas. Que tengo aquí unas cosas, que iba a enseñaros algunos biomodelos. ¿Habéis tenido alguna vez un biomodelo en la mano? ¿No? Pues mirad. Vamos a pasarlo para allá. Mira, os voy a poner ahora, en un momentillo, si queréis, este caso. Este es el pre y este es el post. Esto es un biomodelo. Pasándolo por ahí, si queréis. Yo quería apuntar que los cirujanos, cuando no conocen que pueden fabricar biomodelos con impresoras 3D, operan directamente al paciente sin biomodelo, pero es una tecnología muy dependiente. Es decir, cuando un cirujano
se habitúa a operar primero al biomodelo, ya se hace dependiente de la tecnología. Y yo he escuchado a cirujanos decir que sin biomodelo previo que no operan al paciente. Esto es una oreja con todo el esqueleto cartilaginoso que utilizamos en quirófano para tallar con la costilla exactamente cada uno de los... Sí. Sí. ¿Y no hay ningún tipo de rechazo de estos materiales? Pues igual Mira, que... estos materiales es que hay dos cosas distintas. Hay el material que tú haces para diagnosticar, como esto, o incluso para... claro, vamos, volvamos un poquito más atrás. Ahí tienes que tener en cuenta dos cosas. Una, que es con qué va a estar el contacto el material y el tiempo que va a pasar en el organismo, ¿no? Y entonces, teniendo en cuenta esas dos variables, tenemos diferentes materiales. Eso que os estoy pasando de la oreja, esto que tenemos ahí de esa calavera, eso tan siquiera va a estar en contacto con el paciente. Eso es algo que hemos hecho con fines, pues para ver nosotros la deformidad que tiene el paciente, enseñárselo al paciente y con fines docentes, imprimirlo para que incluso lo veáis, ¿no? Lo de la oreja está impreso en una resina que esa sí puede estar en contacto con el paciente. Hay resinas biológicas que sí pueden estar en contacto con el paciente, pero eso no va a quedar dentro del paciente. Con eso vamos a realizar nuestro molde para colocar luego el cartílago, que es lo que es del paciente, que es con lo que vamos a hacer la oreja. ¿Pero es lo que comentaban esta mañana no sé quién de polímeros naturales o no? Y luego hay otra cosa, que es que hay polímeros que sí están realizados para mantenerse dentro del paciente, en principio durante todo el tiempo que viva ese paciente, ¿no? Como la poliacetona, el PIC, el famoso PIC, que lo habréis nombrado, habéis oído hablar de él. Sí. El PIC, lo que lo usamos nosotros es para que esté en contacto, para que esté dentro del paciente, por ejemplo, para reconstruir un cráneo y que se mantenga ahí pues, todo el tiempo de la vida del paciente. En cuanto a rechazo, que es lo que comentaba, el PIC o el titanio, que son los materiales más biocompatibles que tenemos, por supuesto, es un artefacto, eso no va a sustituir, probablemente no va a poder recibir cargas, pero sí, por ejemplo, en este caso, va a proteger al cerebro y va a tener también una función estética, ¿no? Ese plástico. Más que rechazo, son materiales muy compatibles que se tienen que tratar con ciertas condiciones de asepsia, de esterilidad, de todo, como lo realizas en el ámbito quirúrgico, y luego lo que sí que puede pasar es que se infecten. ¿Por qué se infectan normalmente? Pues se infectan normalmente porque los pones en contacto con alguna cavidad que está infectada, por ejemplo, la nariz o la boca, o bien porque no los cubres bien por las partes blandas. O sea, lo más problemático en mucha cirugía reconstructiva es darle a todos estos biomateriales metálicos o poliméricos, cobertura, o cerámicos, cobertura de partes blandas. Entonces, si tú cierras una herida con tensión y eso se abre, pues el material se expone y se infecta, ¿no? Eso es más que más hablamos de temas de infección que tal que de rechazo, porque realmente tú no estás, en este caso, colocando nada en el paciente para que llegue a formar parte del paciente. No se va a sustituir por hueso, como decía Koldo, va a sustituir al hueso. Otra cosa, por ejemplo, los implantes dentales, que son de titanio, pues eso, cuando se habla de rechazo de los implantes, también está eso mal dicho. Realmente el implante que tú haces para poner en el hueso sobre el que luego vas a atornillar un diente, lo que tiene que hacer es integrarse en el hueso. Entonces todos esos implantes son de titanio tratado. El titanio se trata, pues bien, normalmente se trata por técnicas de sustracción en las que lo que haces es hacerle un chorreado de óxido de aluminio, por ejemplo, o un grabado ácido que hace que la superficie se vuelva rugosa y que el hueso pueda crecer por dentro de esa superficie. Si no se produce ese crecimiento del hueso, por motivos diversos, porque el paciente sea muy fumador y tiene un hueso con mala vascularización, porque se haya contaminado desde la boca y tal, pues el implante no se integra. No es que se rechace, es que no se integra. No se produce esa osteointegración. Gracias. No sé si te he contestado, ¿no? Sí. Y nada, si queréis, Sí, proponemos ese caso, si queréis, que es...
Pues nos has dejado sin palabras. Porque ya no hay tiempo. Pues muchísimas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta para alguno de los tres ponentes que hemos tenido en la mesa redonda? Lo que te decía, nos has dejado sin palabras. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, José Luis, por ilustrarnos. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante poder participar aquí. Y bueno, pues, para nosotros es esencial la participación vuestra. Y luego también puedes dar las gracias a Koldo y a Juan por haber participado. Muchas gracias a los dos. Y sobre todo que me gustaría pues eso, concluir y resaltar que las sinergias entre investigación, empresa y un hospital, pues que es un modelo también pues a tratar de exportar a otros ámbitos y a otros campos, ¿no? Pero que uno pues se siente bien cuando ve todas estas cosas en marcha. Así que bueno, muchas gracias a todos por asistir. Espero que os haya resultado al menos tan interesante como a mí. Y bueno, pues os emplazamos, os recuerdo, me decían de la organización que os recordara que los autobuses salen a -15, a las 6:05 me parece, y a las 6:20 el tercero y último. Que no esperan y que estéis, bueno, pues alguno de los tres, que pilléis alguno de los tres por lo menos. Y bueno, pues mañana tenemos la segunda jornada a las 10 de la mañana, os espero ver a todos aquí y además... tenemos gran ponente, o ponenta, a Mabel. O sea, muchas gracias a todos por asistir y bueno, pues nos emplazo hasta mañana. Gracias.